Shalom, amados Ayin y Ahayot. Espero de que estén bien, hermanos. Sé que muchos de ustedes el Eterno los mantiene aún en su diestra poderosa, los mantienen con vida y con un vigor, la cual pues yo me gozo y le doy toda rabá y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Yahshua HaMashiach. Amados Ayin y amadas Ahayot, les pido por favor de que presten bastante atención a este sidur, a esta enseñanza que el Eterno nos va a permitir compartir en este día de hoy, porque hermanos, pues en parte es un tema profético, el cual les voy a entregar de parte del Elohim, para que ustedes estén ya, en este caso, advertidos y avisados de lo que ha de venir a la Keilah en especial o en específico a las quejilot del Eterno, de aquellos que confiesan a Yahshua HaMashiach de corazón y de boca, para que se preparen, hermanos, porque los tiempos están cada vez más difíciles y los tiempos se acercan, hermanos, donde el Eterno va a permitir una aflicción en medio de su quejilot, en medio de sus iglesias, en medio de esta humanidad en la que usted y yo pues nos encontramos y que ya está hediendo, hermanos, ya pesta a podredumbre de tanto pecado y de tanta iniquidad que se está cometiendo día a día y la falta de temor la cual pues los moradores de esta tierra, hermanos, siguen teniendo hacia el Adón. Entonces, hermanos, les pido por favor de que alisten y preparen sus corazones y que sea usted, en este caso, pues prestando toda atención a este mensaje. Si usted se encuentra cansado, no vea este mensaje, sino espere que usted esté en sus 5 sentidos para que usted pueda recibir lo que el Eterno le va a entregar a usted por medio de este servidor inútil, que el Eterno le ha placido pues colocarle a usted el día de hoy para que le diga esto. Bendito sea nuestro Abacadosh. Vamos a levantar una pequeña tefilá para que el Abba se glorifique y se mueva con poder en medio de este sidur y enseñanza, y que nos coloque ese receptor que usted y yo necesitamos tener conforme a su voluntad, conforme a su señorío y propósito, para poder recibir lo que Él nos va a entregar en este día, porque es voz profética, voz de alerta, hermanos, es shofar del Eterno el que va a permitir de que sea hoy tocado, hermanos, por medio de este servidor. Así que bendecimos al Abba por todo lo que sigue haciendo en medio nuestro. Bendito sea Hashem, y le pedimos a nuestro Yahshua HaMashiach que se siga glorificando en medio de sus quejilot, en medio de este pueblo, hermanos, que tanto amerita de que siga siendo instruido y amerita de que todo velo siga cayendo en medio de esta Keilah y en medio de las Keilot en general. Entonces vamos a ponernos en posición de reverencia, adorando y exaltando el nombre del Eterno, pero pidiéndole sobre todas las cosas que podamos recibir este mensaje y entenderlo. Bendito sea Hashem, porque los tiempos se acortan y son cada vez más difíciles. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua HaMashiach. Te damos toda rabá, toda gloria. La cabot es tuya, Adón. Lo sabemos, lo entendemos, mi rey. Por eso te pido por este pueblo Kadoshim, mi rey, que sea usted glorificándose, exaltándose y sobre todo, Señor, dándole el entendimiento, mi rey, de esta palabra, Señor, que tú permitirás, Señor, que reciban el día de hoy. Muévate con poder, muévate con unción. Tócale en este momento a cada uno de los oyentes de este tema, Señor, y de esta enseñanza, el corazón, mi rey. Padre, que la unción que has depositado en ellos pueda, Señor Padre, manifestarte en ese momento, para que ellos sepan que este mensaje no es de tu servidor, sino que es de ti mismo, Yahshua HaMashiach. Por eso te pido que te glorifiques y te muevas con poder en el nombre de Yahshua. Amén, biomen. Sabemos que el Eterno ya tiene atado a todo espíritu inmundo que no lo glorifique en este momento. Entonces, sin más preámbulos,
Hermanos, les pido por favor que saquen sus Tanaj, saquen sus apuntes y que presten muchísima atención. Como se lo había citado, si usted se siente ahora cansado al ver este mensaje, no lo vea. Véalo cuando usted ya tenga sus fuerzas renovadas y cuando usted esté en sus 5 sentidos para que pueda recibir esta palabra del Eterno. Amén. Esta enseñanza me la permite titular el Eterno, la potestad que enfrentará a los santos de Yahweh. El Eterno me mostró, hermanos, la potestad que se va a mover con fuerza en medio de las Kehilot. Y por eso es necesario, hermanos, de que prestemos atención. Es necesario de que no nos estemos entreteniendo con cosas de este mundo, hermanos. Sé que hay necesidad en medio de la Keilah. Sé que hay cosas que no podemos dejar de hacer. Bendito sea el Eterno. Y sé y entiendo, hermanos, de que el Eterno nos manda a nosotros a que trabajemos y que nos esforcemos, hermanos, para recibir lo que usted y yo necesitamos recibir para poder subsistir. Sé, hermanos, y estoy consciente de que somos padres de hogares y de familias que necesitamos llevar el pan y colocar el pan en la mesa en esa casa. Sé, hermanos, que hay cuentas que pagar. Sé que tenemos bastantes responsabilidades seculares a las cuales no podemos evitar y no podemos pasar así por desapercibido, ¿verdad? O por encimita y que sea el Elohim que haga. No, Él nos estipuló como pueblo suyo que somos y nos delegó ciertas tareas y responsabilidades que usted y yo la debemos ejecutar lo mejor posible, hermanos. Y sabemos que usted, a mí se nos ha sido impartido un espíritu superior a los que está fuera en el mundo, que desconocen Torah, que desconocen a Yahshua HaMashiach y por ende su propósito y estas buenas nuevas que el Eterno nos ha entregado y confiado para que otros puedan también recibirla y alcanzar esta misericordia y compasión que usted y yo ya hemos alcanzado. Amén. Entonces les pido por favor de que abran su Tanaj y vamos a leer el libro de Proverbios. Acompáñenme por favor porque les voy a demostrar por medio de la bendita palabra del Eterno que lo que yo le voy a exponer es palabra del Eterno, no mía, ni que me lo he inventado, hermanos, sino que vamos a ir desglosando por si tú eres una persona que por primera vez te topas con unos vídeos, con este vídeo de este canal, sepas de que se te está predicando, se te está enseñando y se te está doctrinando con la sana doctrina de la Torah bendita del Eterno, la que fue entregada en el monte Sinaí por medio del Elohim a Moshe, a Moisés como tú lo conoces, bendito sea el Eterno, y que el Eterno explicó y dijo de que era eterna, que era perfecta, que es hermosa, más dulce que cualquier panal que destila miel, bendito sea el Rey de Gloria. Así que por favor les pido que abran su Tanaj en Proverbios capítulo 6 y vamos a darle lectura en los pasuquín, los versículos 4 al 8. Dice Salomón estas palabras: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí, hermanos, les entrego este pasaje. A muchos de ustedes se lo recuerdo porque ya está Keila lo ha enseñado varias veces por medio de este servidor, por medio de los servidores que el Eterno tiene en la congregación, en la Keilah Amor y Fe en Hamburgo, aquí en Alemania. Bendito sea Hashem, pero que me gustaría recordarles de que el Eterno nos permite aprender por medio de Salomón de que Él no creó el reino animal y vegetal así por así, sino que lo creó con un propósito, no simplemente por el propósito de llenar la tierra, sino también creó prácticamente este reino animal y vegetal para que usted y yo nos pudiéramos servir de ellos. En este caso, para que nosotros podamos aprender de ellos. Por eso Salomón nos dice:
Miren ese individuo que forma parte del reino animal, que es una hormiga. ¿Qué es una hormiga, hermanos? Una hormiga es uno de los animales más diminutos, pero que encierra en sí unas características tremendas que nos puede dar mucha sabiduría y conocimiento para que usted y yo apliquemos, como dice Salomón en este pasaje de Proverbios 6, del 4 al 8, que tomemos ejemplo de ella. Que ella no teniendo capitán, o sea, en este caso, ella no teniendo un gobernante, un señor encima de ella que le esté diciendo y recordando todo lo que ella debe hacer para su propio bienestar, ella ya de por sí, por su naturaleza, sabe cómo se tiene que conducir. Entonces, hermanos, aquí nos muestra y nos enseña el Eterno por medio de Salomón de que tenemos mucho que aprender del reino animal. Y eso es algo que Hasatán conoce. Aquellos que no conocen el libro de Yacer, que no conocen el libro de Enoch, hermanos, son libros que aunque sean apócrifos, aunque no estén en el canon hebreo legítimamente hablando, o que haya sido reconocido como fuente prácticamente de saludable, a la que usted puede confiar y creer, hermanos, bendito sea Hashem, mas sin embargo la Torah, la bendita Torah del Eterno, que no tiene en este caso ningún tipo de error, hermanos, o equivocación, sino que es infalible. En este caso, el Papa no es infalible, pero la Torah del Eterno sí es infalible. Bendito sea el Eterno, no se equivoca. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? La mismísima palabra del Adón remite a estos libros, hermanos. Bendito sea el Eterno, como asumiendo, como diciendo y dándonos a entender que son libros donde usted puede aprender de ellos. Entonces, los que desconocen estos libros, pues por supuesto carecen de mucho conocimiento y revelación en el sentido de que hay muchos detalles las cuales la Torah se ha reservado, hermanos, pero que estos libros expresan. Bendito sea Hashem. Y una de las enseñanzas de estos libros es que el ser humano llegó a pervertirse de tal grado en el tiempo de Bereshit, del Sefar Bereshit de Génesis, de tal manera, hermanos, que comenzaron a mezclarse con animales, hermanos. Comenzaron a pervertir el reino animal, copulando con ellos, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nos da a nosotros evidencia a través de la historia bíblica y a través de la historia, hermanos, que ha atravesado y que el Eterno ha permitido que el hombre atraviese, hermano, por medio de su desobediencia, por haberle sido rebelde al Eterno, por no haber querido guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos de aquel eterno Rey Olam, hermanos, que nos dio la vida y que por lo tanto está en su derecho de dictarnos de cómo usted y yo debemos guiarla, llevarla, bendito sea el Adón, y que nos enseña muy claramente de que estas potestades pues han tomado estas características de animales. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, que cada deidad, hermanos, tiene su representación en el reino animal, como lo hemos aprendido de parte del Elohim por medio de su bendita Tanaj, hermanos, y glorificamos al Abba por eso. El Eterno me mostraba, hermanos, que una de las últimas potestades que van a traer, en este caso, confusión, división, ira, contiendas, etcétera, etcétera, hermanos, es el oso. Bendito sea el Eterno, y vamos a ir desglosando por medio de la bendita Tanaj de que el oso no es cualquier animal en el reino animal y que por lo tanto ha tomado fuerza en medio de lo que es el paganismo, en medio de lo que es el reino satánico, hermanos, y que tiene bastante influencia también en esta humanidad. Porque usted sabe que en muchos países, como símbolo,
como sello de su país, se identifican con este animal, hermanos, como es Rusia, como es Alemania, como son muchas naciones, hermanos, y ciudades, pueblos, tribus y lenguas que tienen al oso, hermanos, como símbolo y como sello de lo que ellos son. Bendito sea el Eterno. O sea que estas personas, estas naciones, estas tribus y lenguas se caracterizan y se identifican con este animal de este reino animal, como lo es el oso. Y vamos a ver qué nos enseña la Tanaj a través de esto. Bendito sea Hashem. Por eso les pido por favor de que abran su Tanaj en Proverbios capítulo 28, versículo 15, y nos enseña Salomón otra vez esto referente al oso. Dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Bendito sea Hashem, hermanos. Aquí Salomón nos está enseñando que así como actúa un oso hambriento, usted se puede imaginar cómo el oso, hermano, se mueve y qué clase de características manifiesta él por medio de su temperamento cuando se encuentra en el estado de hambruna, hermanos. Hermanos, cuando usted ve un oso y ve que ese oso está buscando comida porque está hambriento, cualquier persona le huye. Bendito sea Hashem. Entonces Salomón nos está enseñando que todo gobernante, hermanos, todo príncipe que sea impío. ¿Quién es un impío? Un impío, hermanos, de acuerdo a la Tanaj, de acuerdo a lo que Elohim nos enseña, que es un impío es aquella persona que sabe lo que es el bien, pero no lo quiere ejercer. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Que Salomón nos dice, aquella persona, aquel príncipe, aquel gobernante, aquel presidente de aquella nación, que sea malo de por sí, hermanos, bendito sea el Eterno, que pudiendo hacer el bien y no lo hace, sino que es un impío, conociendo de que hay que guardar Torah y no la guarda, hermanos, bendito sea Hashem, entonces dice que es como un oso hambriento. O sea que es un ser que va a estar totalmente desenfrenado en lo que él quiere lograr y alcanzar como meta personal. Porque si usted se pone a ver, todo gobernante y toda persona que surge en un gobierno, hermanos, al principio como que usted ve que comienzan bien, pero al final terminan torciéndose. ¿Por qué? Porque su ego, porque su ambición personal lo lleva a esto, hermanos. Estas personas piensan que cuando suben como presidente a una nación, ya cogieron el mundo en su mano. Y es todo lo contrario. Comienzan a ver de que solamente son títeres de esta élite, son títeres prácticamente de este sistema diabólico anti-Mashiach en la que usted y yo nos encontramos, y que por ende para poder mantener su gobierno, para poder mantener su ambición personal, pues va a tener que ceder todo lo que la élite le diga. Bendito sea Hashem, y por eso la mayoría, aunque comienzan bien, terminan torciéndose y perdiéndose, hermanos, por esta misma causa, razón y motivo. Entonces vemos de que el oso tiene bastante influencia, y como lo vamos a ver Apocalipsis, es una de las características que la segunda bestia que llama Daniel, hermanos, que se levantará prácticamente como imperio del anti-Mashiach, tendrá esta característica de oso. Este animal, de este reino animal, va, en pocas palabras, hablándolo en el ámbito espiritual, a ayudar al anti-Mashiach, a que sus planes sean cumplidos, a que sus planes sean logrados, a que ellos puedan engañar la mayor cantidad posible de habitantes sobre este planeta, para por ende se puedan perder, hermanos. Bendito sea el Eterno, como se los he repetido, se los he dicho y se los he enseñado. A Satán no se quiere ir solo al lago de fuego eterno. Él quiere irse bien acompañado. Bendito sea Hashem. Por ello nos advierte el Tanaj del Eterno que se levantaría esa potestad por medio del sistema político del anti-Mashiach. O sea que esta es una de las deidades que va a apoyar al
sistema de gobierno del anti-Mashiach. ¿Dónde lo vemos esto? Para que usted vea que no me lo he inventado. Dice en Daniel capítulo 7. Acompáñenme por favor y vamos a darle lectura al libro de Daniel. Y acompáñenme al Perec 7, al capítulo 7 y vamos a leer el versículo 5. Dice el Eterno estas palabras: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esto es una potestad satánica, hermanos, que va a apoyar la candidatura, va a apoyar el sistema gubernamental del anti-Mashiach, hermanos, y que por lo tanto el Eterno permitirá que se levante con fuerza. Y la orden, hermanos, que se le ha sido dada y entregada a esta potestad para ejecutar es que devore mucha carne. ¿Se da cuenta, hermanos, de que estamos en serios peligros? ¿Se da cuenta de que esto se va a tornar cada vez más delicada la situación y cada vez más peligrosa para aquellos que confesamos Torá y que somos prácticamente pueblo del Eterno? Por eso, hermanos, les incito y les recuerdo: vivan en santidad, vivan como kadoshines que ustedes son. Acuérdense que en el día que los llamó el Eterno a su reino admirable, los limpió, los fue sanando, les fue dando y entregando vestiduras del reino de Él, hermanos. Y que como tal usted y yo debemos valorarlo y como tal debemos comportarnos como personas, ¿verdad? Como siervos del Eterno, hijos del Eterno, que somos, hermanos, para poder nosotros, hermanos, poder enfrentar todas estas cosas y al final de los tiempos, como dice la bendita Brita Rachá, estar de pie, quedar de pie, hermanos. Esto es muy importante. Entonces mira lo que dice Daniel 7:5. Dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Bendito sea Hashem, la cual se alzará de un costado más que del otro. Bendito sea el Eterno. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esto no cabe duda, hermanos, de que en esta parte ya ha acontecido, hermanos. Bendito sea el Eterno. Esto es uno de los imperios de cómo se lleva prácticamente a los 3 eh, imperios anteriores a él, prácticamente a su boca. O sea, dándonos a entender de que esta potestad, esta segunda bestia, tomará el control del imperio en este tiempo, hermanos. Bendito sea Hashem, devorándose, llevándose a la boca los demás imperios, hermanos. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Mira lo que el apóstol Johanan, hermanos, vio este cumplimiento y los confirma en Apocalipsis capítulo 13. O sea que lo que vio Daniel, el Eterno se lo reveló prácticamente también en este caso a Johanán, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y Johanán pudo ver lo que este sistema gubernamental de la anti-Mashiach hará a esta población, hermanos. Y es cosa seria porque vamos a ver que esto es un conjunto de imperios, hermanos. O por decirlo así, esto es la herencia de los imperios que usted y yo hemos estado viviendo, que se manifestará en un solo imperio. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Los Pasuquín 1:4 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Mire, se da cuenta que esa potestad
que Daniel dice y cita, como lo acabamos de leer en Daniel, hermanos, bendito sea el Eterno, en Daniel 7:5, nos dice de que esta bestia tiene semejanza a la bestia que él vio. Bendito sea Hashem. Y dice que esta bestia del anti-Mashiach, porque esto es el sistema gubernamental que levantará el anticristo consigo, para que tú me entiendas, el anti-Mashiach, y dice que tomará de estos imperios. Bendito sea el Eterno. Es tremendo porque la mayoría piensa de que el último imperio fue el imperio romano, cuando eso no es cierto, hermanos, sino que fue el imperio otomano, hermanos, que es el imperio que se levantó prácticamente en Turquía, hermanos. Bendito sea el Eterno, y del norte, por decirlo así. O sea que son prácticamente conjuntos de naciones islámicas, hermanos, que componen a este imperio otomano, hermanos, que los que pues han estudiado historia y conocen historia, sabe que este imperio estuvo gobernando aproximadamente 600 años. En el año aproximadamente 1300 a 1922, 1923, donde fue herido mortalmente, pero que va a surgir en este periodo prácticamente de la anti-Mashiach. Acuérdense que la religión islámica es la única religión que decapitan. Y Apocalipsis dice que el Eterno le dará el poder y la autoridad al gobierno de la antimachía para que venza a los santos que estén en esa época, viviendo el gobierno de la antimachía, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y dice aquí muy claramente en Apocalipsis que aquel que no se deje poner la marca de la bestia, ¿verdad?, en su frente o en su mano derecha, dice de que, hermanos, van a ser decapitados. Y la única religión, hermanos, que decapita es la islámica. Estamos viendo cómo Europa está siendo invadida de islámicos. Bendito sea el Eterno. Esto es increíble. Como en países donde no permitían que se levantasen Moshe, se están levantando Moshe, hermanos, de una manera tremenda. Se está multiplicando. Los gobiernos están tolerando de que el Islam crezca cada vez más en medio de sus países. Y no basta con eso, sino que ya incluso en lo que es la política, ya estamos viendo de cómo musulmanes están tomando el control político aquí en Europa, hermanos. Yo me encuentro en un país que es Alemania, y aquí en este país alemán estamos viendo, hermanos, de que ya hay sectores, por lo menos aquí en Hamburgo, donde usted va y usted piensa que está en Istambul. Hermanos, ya tienen todo, manejan todo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no se mezcla, hermano, así por así. Es un pueblo que le es fiel a su tradición, le es fiel al Islam, le es fiel a su Corán, hermanos, y que por lo tanto no van a desistir, hermanos, sino que se están multiplicando de una manera tremenda. El promedio, hermanos, de niños que tienen las parejas musulmanes en los hogares musulmanes son de 3 a 4, 5 hijos, mientras que el alemán, hermanos, está teniendo de promedio 1,5, hermanos. O sea que apenas dura, hermanos, tienen 2 hijos los alemanes. Apenas dura, la mayoría, si tiene uno es mucho. Y la mayoría de ellos no quieren tener niños. Entonces, ¿qué está pasando? Que en este caso la raza alemana se está exterminando, hermanos, y está creciendo más lo que es el musulmanismo. Bendito sea Hashem, bendito sea el Adón. Entonces por eso estamos teniendo cada vez más Islam aquí en Alemania, y se están levantando cada vez más mezquitas, etcétera, etcétera. Y por ende, hermanos, dice que estadísticamente Europa va a ser invadida del Islam a partir del año 2030 y pico. ¿Por qué? Porque Europa, los europeos están teniendo cada vez más, en este caso, están teniendo cada vez menos hijos, mientras que el Islam, o sea, las naciones musulmanas, los musulmanes están teniendo cada vez más. Pues ¿quién es el que está tomando el control en todo? Ellos.
Hermano, sigilosamente. Y el Eterno está permitiendo esto. ¿Por qué cree usted de que está permitiendo de que todas las personas que vienen de conflictos políticos, de guerra, etcétera, etcétera, como los sirios y todos esos países musulmanes, están entrando a Europa, hermanos, en masa? Bendito sea el Eterno. Y todo esto lo está permitiendo el Eterno. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la Tanaj. Se tiene que cumplir el Brit Harachá, hermanos, de que el gobierno de la anti-Mashiach se levante con poder. Y esperes, hermanos, que la espada islámica se levante, hermanos. Esto va a ser tremendo porque estos son personas que están dispuestas a morir por su Alá. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a morir por Yahshua? Bendito sea el Adón. No me lo conteste porque igual no te voy a poder escuchar. Pero hágase usted esa pregunta. Medítela con el Adón, hermanos, si ya estamos preparados para dar nuestra vida por Yahshua HaMashiach. Yo les tengo mala noticia, hermanos. ¿Saben qué va a pasar y qué va a acontecer? Muchos que se dicen ser seguidores de Yahshua le darán la espalda en estos últimos tiempos. Y así te dice el Adonai, hermanos, Suna, Kenda, Shenda, Itara, Mazoka y Paramakaya. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto usted y yo ya tenemos que estar en la suficiente madurez espiritual para entender que con Yahshua no se juega. Que Yahshua, hermanos, todo lo que usted y yo hayamos sembrado, tendremos que cosecharlo. Y eso es algo que el Eterno nos quiere evitar. El Eterno quiere tu bienestar, tanto físico, mental y espiritual. Y para ello nos tenemos que alinear cada vez más. Tenemos que dejar de jugar, ser la iglesia, hermanos. Esto es serio, esto es muy serio como lo vamos a seguir viendo a continuación. Entonces vemos que el imperio del anti-Mashiach se va a resurgir, hermanos, a través de este imperio. Y si el Eterno me lo permite, vamos a ir desglosando este imperio, hermano, de islámico que sigilosamente y silenciosamente está creciendo y está aumentando en poder y autoridad, hermanos. Y el Eterno está permitiendo esto. Y el pueblo está dormido. No se está dando cuenta de lo que está pasando en su entorno y contorno, hermanos. Y no entienden de que prácticamente ya el antimachía está preparando ya las guillotinas, hermanos, para toda aquella persona que no se quiera subyugar a este gobierno del antimachía. Entonces dice que vio que se levantó esta bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. Los cuernos simbolizan, hermanos, autoridades, hermanos. Acuérdese que en el sueño de Nabucodonosor, que Daniel le dio la interpretación, dice que el último imperio serían los pies de esa estatua gigante que vio, ¿verdad que sí? Y dice que era de dos materiales. Dice de que era el material de hierro y el material de qué? De barro, hermanos. Bendito sea Hashem. El barro simboliza el Medio Oriente, hermanos. Oriente. Y el hierro simboliza lo que es Europa. Por lo que supuestamente, pues, aquí en Europa están las naciones primermundistas y las potencias mundiales, hermanos. Pero esto, hermanos, se va a acabar. Bendito sea el Eterno. Europa no va a ser la misma Europa de antes. Eh, como el Eterno nos enseña en su bendita Tanaj y Brit Harashá. Pero lo vamos a ir viendo y desglosando poco a poco, así como el Eterno nos vaya permitiendo. Pero vamos a enfocarnos más ahora en lo que es esta deidad de este oso, hermano, que es lo que nos interesa desglosar el día de hoy, a la cual vamos a tener que tener mucho cuidado porque nos viene a visitar como Keilah del Eterno que somos. Y mire lo que dice, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Se da cuenta que Hasatán es un copión? Hermanos, ¿cuáles son las vestiduras sacerdotales? ¿Cuál es la vestidura del Cohen Gadol, hermanos? Del sumo sacerdote, para que usted lo entienda mejor. ¿No dice que el Eterno mandó que se pusiera una mitra? Y en la mitra una placa de oro donde dice Santidad Yahweh. Bendito sea el Eterno. Entonces, dándonos a entender, hermanos, de que tenemos prácticamente el nombre del Eterno aquí en la frente. Ese es el sello que el Eterno colocará
en nuestras vidas su nombre, hermanos, para que el reino satánico pueda diferenciar, o sea, pueda ver de que esa persona es Kadoshim, que esa persona le pertenece al reino de los cielos, hermanos. Bendito sea Hashem. Y por lo tanto, esto copia lo mismo. Y mire lo que dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿se da cuenta? Bendito sea Hashem. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Se da cuenta que va teniendo partes de diferentes imperios que usted y yo prácticamente a través de la historia hemos aprendido que ha pasado y ha acontecido. Bendito sea Hashem. Y dice que uno de ellos tendrá parte de oso. Y los pies no es cualquier otra cosa. Hermanos, no es cualquier parte del cuerpo de la bestia, son los pies. Vamos a ver qué se puede hacer con estos pies, hermanos. ¿Qué hace usted con los pies? Con los pies usted camina y con los pies usted puede, ¿qué? También destruir, aplastar, ¿verdad que sí? Bendito sea Hashem. Pues eso es lo que va a hacer el antimashiach con este oso. Aplastar a todo aquello y a toda aquella persona que no quiera hacerse partícipe y miembro de su gobierno. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Con qué también se puede hacer con los pies, hermano? Pues caminar. Se caminará conforme a esta deidad, conforme a este imperio otomano, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto es tremendo. Les invito a que sigan escudriñando este tema, hermano, y ustedes verán las riquezas que podemos sacar de ello. Mire, y dice, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorado a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar en contra de ella? Hermanos, aquí nos está revelando Juan en Apocalipsis 13 que cuando este gobierno del antimachía se levante, no habrá un gobierno en potencia tan fuerte como este. Acuérdense que Daniel dice que la antimashiach será más sabio incluso que Daniel, hermanos. Y acuérdense que en los tiempos que le tocó vivir a Daniel, como fueron los tiempos de Babilonia, como lo fue el rey Nabucodonosor, hermanos, como lo fue el imperio de Darío, etcétera, de los medos persas, etcétera, etcétera, fueron imperios de poder, hermanos, fueron imperios donde prácticamente como metal fueron oro, plata, dándonos a entender de que fueron imperios de poder, hermanos. Bendito sea el Eterno y que no se levantaría un imperio como ellos. Mas, sin embargo, la bestia va a tomar de ellos. Bendito sea el Eterno. Y dándole fuerza a su imperio, hermanos, donde dice y llega a la conclusión Juan y pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, no por nada dice Apocalipsis que vencerán incluso a los santos. Hermano, y para vencer a los santos, hermano, déjame decirle que va a estar difícil la cosa. Entonces son personas que son santas en el sentido de que van a alcanzar la salvación, hermano. Pero son personas que lamentablemente no se quisieron alinear cuando el Eterno a lo mejor les dio la oportunidad de alinearse. Fueron personas que no entendieron el mensaje del Eterno, que no entendieron, hermanos, de que necesitaban vivir por la Torá, en medio de la Torá, por los mandatos, estatutos, preceptos y mandamientos que nos dictaba Torá, hermanos, y que el Eterno pues le dará su oportunidad. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a negar su nombre. Entonces nuestros amados amigos cristianos, bendito sea el Eterno, ¿verdad que sí? Pues en este caso, hermanos, ellos no están negando a Yahshua HaMashiach, aunque tengan un Jesús griego, ellos no están negando de la existencia de Yahshua, pero que como cargan y se manejan todavía ese velo que un día tú y yo tuvimos, bendito sea Hashem, y que por la misericordia de Hashem se nos fue quitado y pudimos huir de Babilonia, porque acuérdese que aquí el apóstol Johanán nos enseña de que la gran ramera, hermanos,
dice que tiene hijas y que lo que es la iglesia católica, hermanos, como la gran ramera, bendito sea Hashem, porque es la religión actual que más miembros maneja, hermanos, que más miembros manipula, bendito sea el Rey de la Gloria, y que por lo tanto sabemos que incluso el Islam salió de ella, nació de ella, bendito sea el Eterno. No por nada el Islam en su Corán tiene prácticamente un surra que se lo dedican completamente a María, habla bastante referente a Jesús, al Jesús griego que ellos presentan, que no es en nuestro Yahshua HaMashiach judío, que él fue, bendito sea el Eterno, ¿verdad que sí? Este Jesús que es totalmente anti-Torah. ¿Por qué anti-Torah, hermanos? Porque prácticamente dice de que ya no es necesario guardar los mandamientos y estatutos del Eterno, y que este Jesús supuestamente le da a entender a sus miembros, a sus discípulos, de que la Torah ya ha sido abolida, cuando esto es, hermanos, totalmente falso. Bendito sea el Eterno. Por eso decimos nosotros que nuestro Yahshua HaMashiach no es el Jesús que tiene la iglesia cristiana, hermanos. Bendito sea Hashem. Y que estamos orando como pueblo para que el Eterno le abra los ojos, así como nos abrió a nosotros los ojos, a las demás personas que están siendo cautivas y que están siendo engañadas por medio de este sistema diabólico llamado el sistema cristiano, sea católico, sea evangélico, sea de la denominación que usted me dé. La persona que te diga a ti, cuando tú le preguntes qué religión tienes, y ellos te sueltan, no, es que yo soy de tal denominación o yo soy tal persona, son personas que no han entendido el mensaje de Yahshua. Son personas que lamentablemente siguen velados y cegados y que por lo tanto pueden ser que hayan nacido de nuevo, pero que aún esas vendas tienen que ser quitadas, hermanos. Bendito sea el Eterno, porque Yahshua no dejó denominación, Yahshua no dejó instituido ningún tipo de religión. Bendito sea Hashem. Y esos son los parámetros que el Eterno nos da para que usted y yo podamos pesar los espíritus y saber si realmente son de Dios o no, hermanos. Y que por ende, pues nos enseña de que, hermanos, se levantarán con poder. Bendito sea Hashem. Entonces por eso le llamo amigos y no hermanos. ¿Por qué? Por lo menos un católico y un evangélico son más hermanos entre ellos que nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque así el evangélico diga de que los cristianos, en este caso apostólicos romanos, ¿verdad que sí? No sean sus hermanos, bendito sea el Eterno, y que ellos digan de que no comparten nada con ellos, al contrario, sí comparten bastante. Podrían decir incluso que son hermanos. La bula papal, hermanos, que este Papa Benedicto comenzó pues a repartir a nivel mundial, hermanos, diciendo de que en esas cartas de que llamaba prácticamente a las personas que se habían salido de la Iglesia Católica a que volviesen otra vez. Bendito sea el Eterno, a abrazar la creencia católica, a que regresasen otra vez a su Padre. Imagínense, hermanos. Más antitorá imposible. Bendito sea Hashem. Ellos mismos, como le decía, para no desviarme tanto del tema y no hacerlo tan larga la predicación, la enseñanza, ellos tienen más comunión y por lo tanto sí podrían llamarse hermanos. ¿Por qué? Porque ambos guardan domingo como día festivo, ambos siguen comiendo lo que da la gana, no guardan las dietas dietéticas del Levítico 11, no andan conforme a la Torah del Eterno, no guardan los mandamientos y preceptos que demanda y enseña la Torah, no guardan las fiestas del Eterno, bendito sea Hashem, y no quieren saber nada del pueblo judío, del pueblo israelita, hermanos, porque se consideran la Israel espiritual cuando eso es también antitorá completamente. No hay una Israel espiritual y una física. Hay un pueblo del Elohim que fue dividido en dos casas y que el Eterno juró, hermanos. Bendito sea el Eterno, que el Eterno prometió, porque cuando Él promete es como si jurase, porque sus promesas son ciertas y son verdaderas y vendrán y se cumplirán. Entonces, como si Él jurase de que eso va a acontecer. ¿Verdad que sí? Permítame, hermanos.
El Eterno, pues, hermanos, va a permitir de que esas dos casas vuelvan a ser una sola casa para que haya un solo rebaño, un solo pastor, una sola vara. Bendito sea Hashem. Entonces vemos, hermanos, de que ellos tienen más comunión y se pueden decir hermanos entre ellos porque comparten casi todo. Solamente que la iglesia evangélica cristiana pues no tienen ídolos, no levantan estatuas, pero de resto es casi lo mismo, hermanos, porque celebran el mismo día festivo, le celebran al sol, Sunday, ¿verdad que sí? Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, eso es tremendo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que hubo un imperio que fue herido de muerte, porque otro imperio tomó el control, se cargó a ese imperio y tomó el control del imperio ahora, ¿verdad que sí? Pero que dice que ese que fue herido de muerte, dice que va a volver a levantarse, ¿se da cuenta? Hermanos, eso va a ser el imperio otomano, el imperio musulmán que se levantó en Turquía y estuvo tomando prácticamente el control como imperio durante 600 años, hermanos. Que más adelante, si el Eterno nos permite, vamos a ampliar esa enseñanza. Bendito sea Hashem. Continuemos. Dice aquí entonces Johanán, y ¿quién podrá vencerla? Bendito sea Hashem. Veamos cómo la Tanaj enseña de cómo esta deidad puede llegar a ser destructiva, hermanos, y sin ningún tipo de piedad. Segunda Samuel 17 del 7 al 8 dice: entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez a Aitofel no es bueno. Acuérdense que aquí narra la historia para que usted sepa de qué estamos hablando, de cuando Absalón, uno de los hijos de David, se levantó en contra de David y quiso tumbarle, darle toque de estado a su propio padre, hermanos. ¿Qué quiso él? Él quiso tomar el reinado por las fuerzas de su padre, hermanos, que le dieron el consejo prácticamente a Aitofel de que se acostara con sus concubinas y con sus mujeres para darle a entender al pueblo de Israel, hermanos, de que él se iba a levantar como rey. Y mire lo que aconteció, dice: y añadió Usaí, en este caso: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Aquí nos da una revelación tremenda porque Hasatán, hermanos, quiere recuperar a sus almas, a sus cachorros. Entonces dice que están como una osa en este campo, en este aspecto, que es como una osa que está en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Entonces, ¿qué es lo que está tratando Hasatán como de lugar? De apoderarse otra vez y recuperar otra vez las almas que algún día le llegaron a servir a él. Bendito sea el Eterno. Y esas almas es usted y soy yo. Bendito sea el Rey de la Gloria, que Hasatán hará como de lugar de recuperarnos. Y va a hacer todo lo que esté en sus manos por medio de engaños, de vanagloria de hombre, por medio del materialismo, por medio de muchas cosas, hermano, a que usted se devuelva otra vez a servirle a Él. Y esto es algo que usted y yo debemos que evitar como de lugar, hermanos. Entonces vemos la seriedad de esta deidad, hermanos, de este oso, que no es cualquier potestad. Veamos cómo el rey crea a esta potestad, hermanos. Nuestro propio Elohim levanta esta potestad como castigo, como vara de azote, hermanos, a esta creación impía y perversa, hermanos. Dice Job 9, del 8 al 9: él solo extendió los cielos, o sea que el Elohim solamente creó los cielos, dice. Él solo los puede extender, bendito sea. Dice la Tanaj: como cortina extiende los cielos, hermanos. Y dice: y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, ¿se da cuenta?
Y dice que hizo y creó el Orión y las Pléyades. Mira lo que dice, y los lugares secretos del sur. Entonces, hermano, él creó esta constelación que le llamó como nombre Osa. Y tiene forma como un oso, por eso le llaman la Osa, hermanos. Y esto mismo lo creó el Eterno. Y sabemos que las constelaciones, y esto no es Talmud, esto no es ninguna astrología, sino que esto es astronomía bíblica, que nos enseña que el Eterno creó los astros, creó los planetas, en este caso creó las lumbreras mayor y menor, y las estrellas como señales de los tiempos para nosotros, hermanos. Bendito sea Hashem. Porque en aquella entonces no existía el reloj, para que usted me entienda mejor. Entonces, ¿cuál era el reloj de aquella entonces? La luna, el sol, bendito. Los ciclos lunares nos da a nosotros, por ejemplo, en este caso, a entender y nos da exactamente los días de mes, hermanos. Bendito sea el Eterno, que cuando la luna da el ciclo completo donde ella no está vista, comienza a mostrarse y a mostrarse cada vez más y más y más y más hasta estar completa y volver a ocultarse. Pam, pam, se va ocultando poco a poco, hasta no verse otra vez más, pasando ese ciclo de mes, hermanos. Bendito sea Hashem. Y así sucesivamente para que usted lo entienda. Entonces el Eterno crea esta potestad, hermano, porque dice que las constelaciones de los cielos serán movidas, serán conmovidas, hermanos. Llegará un momento, de acuerdo al profeta, que el Eterno va a conmover, va a sacudir las constelaciones arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Bendito sea Hashem. O sea que son constelaciones que tienen potestad, hermanos. Bendito sea Hashem. Miremos cómo el oso puede ser usado por el Elohim como instrumento de destrucción. Para que usted tenga esto muy en cuenta, hermanos. Segunda de Reyes 2, del 23 al 24, dice estas palabras. Segunda de Reyes 2, del 23 al 24, dice: Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Mira lo que estaban diciendo. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh. No lo maldijo en cualquier nombre, hermanos. Aquí, en este caso, Eliseo, hermanos, lo maldijo a estos jóvenes en el nombre de Yahshua. Por eso el Eterno dice que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que pronunciamos en estos labios. ¿Por qué? Porque en el poder de la boca y de la lengua está la vida, está la muerte. Y más cuando somos servidores, hijos y siervos del Eterno, personas de autoridad de parte del Elohim. Lo que usted confiesa a sus labios se cumple. Si usted como siervo de Elohim que es, persona Kadosh, que vive en su santidad, en su rectitud y conforme a la Torah, hermanos, pues usted es un ser de autoridad en el reino de los cielos. Y si usted llega a maldecir a una persona, esa maldición se va a cumplir. Si usted llega a bendecir a una persona, esa bendición la alcanzará. ¿Por qué? Porque esto dijo Yahshua HaMashiach y nos enseñó Yahshua en el Brit Hadashah de que esta autoridad se nos ha sido a usted y a mí entregadas. Bendito sea Hashem. Entonces vemos de que aquí en este caso el siervo de Dios, el varón, Eliseo en este caso, profeta del Eterno, hermanos, que no fue cualquier profeta, doble unción, hermanos, la doble unción recibió de parte del Eterno, o sea que doble unción, más que la que recibió Elías. Imagínense usted, hermanos. Más sin embargo, maldijo a estos jóvenes porque se estaban burlando de él. Y mira lo que pasó y aconteció. Y dice: y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y sabe lo que me llamó la atención aquí en este pasaje, hermanos, como me mostraba el Eterno, lo que significa la palabra oso en hebreo, hermanos. Es tremendo. Es tremendo. Mira, esta palabra oso viene de la palabra dob, que significa oso, pero esta palabra deriva o desciende prácticamente de la raíz
de la palabra Dabadá, hermanos, que significa, mira lo que significa mover lentamente, deslizar, hacer hablar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Vaya apuntando lo que significa esto. Esta palabra deriva de la palabra Dabadad, y Dabad significa, hermanos, moverse lentamente, deslizarse y hacer hablar. Entonces, ¿qué nos enseña esta bendita y hermosa palabra, hermanos? Oso en el hebreo, en su etimológico. Hermanos, mire, también desciende de la palabra, esta palabra Dabad desciende de la palabra Dibá, que significa calumnia, calumniar, desacreditar, hablar mal, infamiar, o infamia en este caso, mala fama, oprobio. Entonces ya está entendiendo lo que el Eterno nos está enseñando en este pasaje, que esta deidad, hermanos, viene sigilosamente, moviéndose sigilosamente y lentamente para hacernos hablar aquí a los siervos del Eterno, como vamos a ver en una de sus características, que es tremendo, hermano, nos va a hacer hablar. Mira lo que nos va a hacer hablar: calumnias, nos va a hacer hablar mal, nos va a hacer hablar infamia, a hablar mala fama y cometer oprobio. Esto es lo que esta deidad quiere hacer. Esto es lo que estas patas de oso en este sistema anti-Mashiach va a hacer, como se lo voy a demostrar en Apocalipsis 13 del 5 al 7, hermanos. Que la tarea de esta potestad de oso, hermanos, es esta: bendito sea el Eterno, hacer hablar mal a las personas, específicamente a los siervos del Eterno, porque Hasatán ha entendido algo, que se destruye más, hermanos, verbalmente que físicamente. Bendito sea el Dios de la gloria. Y por lo tanto esta potestad visitará la iglesia, porque literalmente el Eterno me lo mostró a tu servidor, hermano. Me mostró y me puso en una cumbre que cuando vi así hacia la parte hacia abajo era bien profundo, hermano, profundísimo. Bendito sea el Eterno, como si estuviera en un rascacielos, donde yo me pregunté, ¿yo qué hago aquí, Abba? Bendito sea Hashem. Y cuando busqué la salida para bajarme de ahí, porque vi que si me llegase a caer aquí no lo contaba, hermanos, decidí salir por la salida de la izquierda que tenía. Y cuando iba hacia esa salida, me dice una voz, me dice: por aquí no, vete por el otro lado. Cuando voy hacia el otro lado, hermanos, y volteo y miro para irme y salir por ese lado, para bajar de donde yo estaba, vi a un niño aproximadamente a la edad de 3 años. Y yo decía: ¿qué hace este niño aquí? Ayuden a este niño que se va a caer. Y cuando lo fui a asistir, a atender, hermano, a auxiliar en este caso, para que este niño no le aconteciera nada, hermanos, cayó al precipicio. Y en ese momento es como si me hubiesen jalado para yo mirar lo que iba a acontecer con ese niño. Al momento que me jalan para yo prácticamente ver qué pasaba, ¿verdad? Veo que cae el niño después de una caída libre de no sé cuántos metros, hermanos, y se desploma. Al desplomarse, ese niño se convierte en un oso. Y ese oso sale pitado, como decimos por allá en Sudamérica. Para que usted me entienda, sale corriendo, huye. Y me da a entender el Eterno esto, hermanos, que esta potestad que va a venir a visitarnos, a nosotros, aquellas personas que el Eterno ha permitido que estemos en sus alturas, porque dice que nos hizo sentar en lugares celestes. ¿A quién? A sus siervos, a sus cadochines, bendito sea el Eterno. Nos va a ver que esta deidad va a tener apariencia de inocencia, porque qué mal ve usted en un niño. ¿Qué le puede usted ocasionar cuando usted ve un niño de 3 años? Usted se va a asustar cuando ve a un niño de 3 años. Usted va a tener desconfianza de un niño de 3 años que ni siquiera todavía sabe hablar, hermanos. Bendito sea el Eterno. O que sabe que no te va a poder hacer ningún tipo de mal. No, ¿verdad que no? Bueno, pues esta potestad viene así. Viene sigilosamente
tranquilita, lentamente, con apariencia de piedad, hermanos. Como va a venir este reino de la antimachía, ¿verdad? Haciéndose pasar por Kadosh, haciéndose pasar por buena gente, perdón, para que usted me entienda mejor, pero que dentro de esta persona lo que hay es un oso, hermanos. Bendito sea el Eterno. Entonces vemos qué va a ser esta deidad, hermanos, qué va a ser este oso. Va a comenzar a que nosotros movamos la Shon Hara, hermanos. La Shon Hara es la mala lengua. Todo siervo del Eterno tiene que tener la Shon Kadosh, que es la lengua, en este caso, pues una lengua santa, una lengua que pronuncie el Torah, una lengua que pronuncie cosas positivas y cosas que vayan conforme a lo que el Eterno nos dicta, que se tiene que mover como lenguaje en medio de su pueblo Kadoshín, hermanos. Y esto es serio porque, hermanos, estamos viendo que nos estamos enfrentando cada vez más a esto. Es tremendo, hermano, y por eso no nos podemos dormir. Por eso, como leímos en Proverbios 6, despertemos del sueño. No podemos dormir en lo espiritual. Tenemos que prácticamente reconocer qué está pasando en nuestro entorno y contorno. Y si tú estás enfocado en las cosas de este mundo, en el materialismo, en que quiero tener esto y quiero tener esto y me quiero comprar esto y quiero lograr esto, y por eso pues tenemos que trabajar aún más, ¿verdad? Para que llegue más cansancio todavía y menos puedas tener tu comunión con el Eterno, hermanos. Y está cayendo la que le dan una trampa horrible. Y el Eterno se está diciendo, abre los ojos, bendito sea el Eterno. Te estoy dando la oportunidad que conozcas mi Torá, de que te alinees antes de que las desgracias y los juicios míos comiencen a caer sobre esta tierra. Pero no estamos despertando, y esto es lo que el Eterno quiere, despertar en medio de su Keilah y de sus Kehilot, de aquellas personas y sitios geográficos donde su nombre está siendo invocado, hermanos. Bendito sea el Adón. Veamos esto, no por nada nos muestra Johanán cómo el Eterno permitirá que abra su boca para destrucción de los kadoshines, de los santos. Vimos lo que significaba la palabra oso. La palabra oso, vuelvo y se lo recito, hermanos, se lo cito. Dice que la palabra oso viene de la palabra dob, que significa oso, este animal del reino animal. Pero que esta palabra deriva de la palabra dabat, que significa, etimológicamente hablando, moverse lentamente. Usted ve que el oso comienza a moverse lentamente, pero en sus características, hermanos, usted va a ver que el oso puede llegar a alcanzar, hermanos, velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. O sea que cuando le conviene tiene que... es rapidísimo, hermanos. Y por eso nos dan y nos incitan de que cuando usted vea un oso, hermano, lo menos que usted puede hacer es salir corriendo. Porque si usted sale corriendo, hermanos, ese oso lo puede usted alcanzar así, porque usted no va a correr. En ese hábitat donde él se mueve, hermanos, que son los bosques y las montañas, como lo vamos a ver a continuación, usted no va a poder ir a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Nunca la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Este oso, hermano, te alcanzará. Entonces necesitamos las estrategias del Eterno. Dice que se mueve lentamente, se desliza con habilidad, hermanos, y que dice que pone a hacer hablar a las demás personas. ¿Y qué pone a hablar? Porque deriva de la palabra, esta palabra Dabat deriva de la palabra, etimológicamente hablando, Divad. Y esto significa calumniar, desacreditar, hablar mal, infamia, mala fama, oprobio. Entonces es tremendo porque Apocalipsis 13 del 5 al 7 nos enseña que este imperio hará esto. Mira lo que dice. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 7. Dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. ¿Se da cuenta? Tiene parte del oso. Y dice, y se le dio autoridad porque a Satán no puede abrir su pico si el rey de los Shammai no se lo concede, si nuestro Elohim no se lo concede. Y mira lo que dice, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo
y de los que moran en el cielo, porque en este tiempo ya habrán habido construido el tercer templo. Y dice que cuando va a blasfemar su tabernáculo, prácticamente, pues, hermanos, dice Isaías que hicieron un pacto con la muerte, y dice muy claramente el Brit Hadashah, nos enseña el Apocalipsis, que él se sentará y se hará hacer pasar por Dios, y se creerá Dios, hermanos. Bendito sea Hashem, para que usted vea. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los cadoshines, contra los santos, y vencerlos. Ay, hermanos, por eso le recomiendo que usted no esté en estos tiempos. Bendito sea Hashem, sino que el Eterno tenga de usted misericordia y lo guarde para cuando esta gran tribulación se dé. Y mire lo que dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No se va a salvar ningún tipo de tribu, lengua, hermanos, pueblo y nación. Y no es casualidad, sino diosidencia, de que el Corán enseñe que cuando venga el Mahdi, hermanos, hay dos ramas en el Islam que en una cosa no están de acuerdo. Y es que uno le llaman Mahdi y el otro le llama los 12. Miren lo que le llama el 12º imán. Bendito sea el Rey de la Gloria. El 12º imán que supuestamente se va a levantar de acuerdo al Corán, hermanos, para subyugar, someter toda la tierra bajo el Islam. Entonces ellos creen en Jesús, pero el Jesús griego, el que le enseñó su madre ramera, la Iglesia Católica, a ellos, de que tendrían a Jesús como profeta. Y dice que Jesús, ese Jesús de los cristianos, vendrá prácticamente con Mohammed a establecer prácticamente ese imán, a que ese mismo Jesús convenza a las naciones de que el Islam es la verdadera religión. Sonríase si puede. Entonces, hermanos, es cosa seria. ¿Por qué? Porque esto enseña el Corán, que vendrá a someter toda tribu, pueblo, lengua y nación a que se hagan partícipe de su reino, a que se vuelvan musulmanes. Y toda persona que no quiera tomar esta religión islámica, dice que serán decapitados. Es la única religión que decapita, hermanos. O sea que es la única religión que clasifica, hermanos, para que sea la religión por la cual el anticristo se va a mover. Que este imperio otomano vuelva a resurgir, hermanos, con fuerza. Como dice Apocalipsis 13, estuvo herida de muerte, pero que volvió otra vez a surgir. Para que usted vea, está hablando del imperio, hermanos, que fue y que volverá otra vez a salir. Veamos ciertas características que hacen esta potestad peligrosa para que usted entienda esto mejor. Número 1, son depredadores. Los osos son depredadores. Esta potestad es depredadora. Dice, los osos adultos son poderosos depredadores que ocupan la cima de la cadena alimenticia, hermano. Aunque gran parte de su dieta se componen, escuche. Mira, por eso el Eterno nos enseñó, nos dijo, aprendan de los animales, porque el Eterno nos está hablando a través de los animales, a través de su comportamiento, a través de lo que ellos comen, a través de lo que ellos persiguen por instinto animal, hermanos. Podemos sacar tantas riquezas. Por eso el Eterno le permitió a este servidor suyo que usted tiene al frente, de hablarles y enseñarles a esta Keilah referente a muchos animales. Hemos desglosado, hermanos, casi la mayoría de los animales inmundos que la Torá describe como inmundos. Hemos visto el perro, el gato, hemos visto la araña, ¿verdad que sí? El tejón, hemos visto el elefante, el camello, el burro. Hermanos, hemos tenido la bendición de poder escudriñar muchos animales del reino animal. Hermanos, enseñanzas potentes. Y el Señor, si me lo permite, las voy a volver a retomar y enseñar ya no en un punto griego, sino ya en un punto hebreo, hermanos, para tener más riqueza al respecto. Pero como le estaba citando, ellos tienen como dieta alimenticia, dice que se componen de frutos secos, de bayas
frutas, hojas y raíces. Sonríase si puede. Si usted lo lleva a esto en un ámbito espiritual, hermanos, esta potestad se alimenta ¿de quién? De los frutos secos. O sea, prácticamente de siervos del Eterno que se han enfriado, que están fríos, que se han muerto otra vez espiritualmente hablando y que el Eterno tiene que, por su infinita misericordia, si Él le place, hermanos, no aplicarle Hebreos 6, ¿verdad que sí? Porque Hebreos 6 es muy claro y dice que los que participaron ya del don celestial, los que gustaron prácticamente de la sana doctrina, los que ya vieron el poder venidero, etcétera, etcétera, y vuelven a caer, dice que es imposible volver a crucificar a nuestro Yahshua HaMashiach, dándonos a entender que se pierden, hermanos. Pero si la bendita misericordia del Eterno, que es grande y renovada todos los días, alcanza a esta persona, hermanos, pues dice que ellos se vuelven como frutos secos, hermanos. ¿Cuáles son sus frutos? Son frutos secos. Bendito sea el Eterno, que se alimenta esa potestad de esas personas, dice de los vallas, de las frutas, de las hojas, hermanos. Acuérdense que somos contados como higuera. En este caso, una higuera es un árbol, una planta que tiene hojas, hermano, y dice que se alimenta de las raíces. ¿De cuáles raíces? Hermanos, de lo profundo. Bendito sea Hashem, como nos enseña en este caso Mateos 13, del 3 al 4, para que usted vea que esto es verdad. Dice Mateos 13, del 3 al 4, y todos saben, la mayoría sabe que le voy a hablar del sembrador. Mira lo que dice, habló muchas cosas por parábolas. ¿Quién? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y dice, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Más adelante, cuando los discípulos escucharon esta parábola, ¿verdad que sí? Y ellos no la entendieron, se acercaron y le dijeron, maestro, ¿qué se refiere a esta parábola? Que el Eterno nos dice, ustedes también están falta de entendimiento, mas sin embargo a ustedes sí le es lícito y a ustedes sí se les es dado y entregado el que conozcan la verdad. Y le comenzó a explicar y dice que esto de lo que las aves vinieron y tomaron la semilla se estaba refiriendo a Hasatán. A esta potestad, hermanos, bendito sea el Eterno, las potestades diabólicas que utiliza Hasatán para llevarse el fruto, para comerse ese fruto, para que ese fruto, esa semilla no germa y por ende, pues la persona pueda crecer espiritualmente o incluso se pueda salvar. Bendito sea Hashem. Juan 10:10 también lo afirma, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Entonces estamos viendo lo que el Eterno pues nos está describiendo de esta potestad. Primera de Pedro 5:8 lo afirma también, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien qué, a quien devorar. Y acabamos de ver de que la segunda bestia de Daniel 7:5 y lo que nos está diciendo Johanán que el Eterno le permitió ver de la segunda bestia, hermanos, de la bestia que se levantará como gobierno del anticristo, dice que tenía cara de qué, de león. Entonces vemos, hermanos, de que está hablando de Hasatán. Hasatán se levantará, hermanos, y usará una persona como el Eterno se usó él mismo por medio de la persona de Yahshua HaMashiach para hacer y deshacer pues lo que él le venga en gana y lo que el Eterno por supuesto le permita. Bendito sea el Eterno. Otra característica de este animal, dice, son expertos para cazar en cualquier condición territorial. ¿Qué significa eso? Que no importa donde usted se encuentre ese oso, si se propone alcanzarte y tú le das vía libre, porque no estás llevando una vida recta, porque estás tibio, porque aún no te has santificado como te tienes que santificar, bendito sea Hashem. Alabado sea el Eterno. Hay un mosquito por ahí que ya me tiene ya. Bendito sea el Eterno. Entonces nos enseña aquí, hermanos, muy claramente de que nos va a alcanzar. Aunque no lo parezcan, hermano, son muy buenos nadadores los osos.
y trepadores. Construyen plataformas encima de árboles donde toman siestas y llevan su comida para digerirlas. Y esto enseña Job. ¿Sabía usted esto? Es que bendita sea la hermosa Torá del Eterno, el Tanaj. Por eso a Satán no le conviene que usted conozca Torá y el Tanaj, hermanos. Y por eso lo llama obsoleto, Antiguo Testamento, y como lo dicen muchos que no tienen ni siquiera reverencia, Viejo Testamento. Bendito sea el Eterno cuando es lo más importante que hay, hermanos. Bendito sea Hashem. Mira lo que dice Job 41 del 8 al 10. Dice, por tu mano, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla. Si usted le llega a poner la mano a un oso, te vas a acordar de la batalla, hermano. Y nunca más volverás. ¿Por qué? Porque si usted se llega a enfrentar a un oso sin Yahshua HaMashiach, te devora, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y si no, hay cantidad de testimonios en YouTube, hermanos, donde personas humanas, en este caso pues son humanas, ¿no? Bueno, es que ya, hoy en día ya está mezcla genética. No todo es humano lo que se mueve ya en medio de nosotros. Mas, sin embargo, hay personas, hermanos, que han tenido desgraciadamente este encuentro con estos osos y han terminado fatal. Muchos de muerte y otros por la misericordia del Eterno han alcanzado, pero hermanos, muy gravemente heridos. Y que nunca más se van a querer volver a topar con un oso, créemelo. Mira lo que dice, he aquí que la esperanza cerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán. Usted ve un oso, hermanos, y del susto se puede hasta desmayar, porque sabe lo que es capaz de hacer ese oso, ¿sí o no? Cuando usted, en el mismo YouTube, usted ve que hay personas que fueron desapercibidas en ese momento de que había un oso a su alrededor y cuando se voltea y lo ven que lo tiene ahí a la par, se paralizan del miedo. Bendito sea Hashem. Hasta se orinan, hermanos. Bendito sea Hashem. Y esto pasa y acontece con esta deidad. Y dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Se da cuenta? ¿Quién de ustedes se atrevería a despertar a un oso? ¿Sabía que los osos inviernan aproximadamente entre 5 y 6 meses? Hermano, medio año inviernan. Imagínense que cuando se despierta este oso, el hambre que se maneja es único. ¿Qué es lo que salen ellos? Ellos salen es a devorar, hermanos, porque llevan meses invernando sin comer. Entonces es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esta potestad no siempre ataca, sino que está un tiempo determinado, hermanos. Pero ese tiempo determinado cuando sale, sale a devorar. Como este imperio, hermanos, que fue herido de muerte, o sea que prácticamente comenzó su invernación, hermanos, y que va a ser despertado. ¿Sabía usted que el oso cuando está invernando dice que reduce sus latidos de corazón hasta no sé cuánto por ciento, hermanos, que dice que solamente da 10 latidos su corazón por minuto? ¿Usted sabe lo que es eso, hermanos? Llegan prácticamente a un estado no de muerte, pero un estado donde, hermanos, están profundos. Bendito sea Hashem. Y esto es lo que está pasando con este imperio otomano, hermano. Bendito sea el Eterno, que ha estado invernando durante este tiempo y que volverá a surgir, hermanos, por el movimiento islámico de una manera tremenda como usted y yo lo estamos viviendo hoy en día. Sonríase si puede, hermano, son malas noticias, pero esta es la realidad a la cual usted y yo nos vamos a tener que enfrentar. Así que, ponernos pilas. Mira lo que dice aquí, hermanos. 3. Dice, sus hábitats preferidas son los bosques y las montañas, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Hermanos, tremendo, donde al pueblo del Eterno le gustaba la idolatría. ¿Verdad que sí? ¿Dónde se festejaba? Prácticamente, ¿dónde invocaban a los Baales? ¿Dónde prendían incienso los pueblos, hermanos? E incluso el pueblo de Israel. ¿No fueron en los montes, en los collados altos? Bendito sea Hashem. A esta deidad le gusta estar ahí. ¿Por qué? Porque le gusta ser invocada. Bendito sea Hashem. Dice, los bosques y las montañas les ofrecen el alimento y refugio que necesitan para sobrevivir adecuadamente. Claro, bendito sea el Eterno, cuando una persona voluntariamente dedica
¿verdad? Una oración, dedica su vida, incluso ofrece sacrificio a Baales, a dioses paganos, pues le está entregando su vida. Y ellos, como fueron personas y seres que por su castigo y su juicio fue que perdieron sus cuerpos, pues dice y nos enseña Yahshua HaMashiach en Mateos, ¿verdad? Que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, anda en lugares secos, viendo dónde entrar, porque dice que no alcanzan reposo, sino el reposo lo tienen y lo obtienen cuando ellos entran a un cuerpo físico, como nos enseñó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y esto es algo que el pueblo no entiende. Bendito sea el Adón. Entonces, cada vez que hacemos algo ilícito, pasa lo que pasa. Entonces vemos de que los bosques y las montañas le ofrecen el alimento y refugio que necesitan para sobrevivir adecuadamente, mientras que algunas especies de osos viven en las zonas más frías del mundo. Algunos otros viven muy cerca del Ecuador, en los lugares húmedos y con temperaturas cálidas. O sea, hermanos, a todo tipo de temperatura, terreno, hermano, ahí se encuentran y pueden vivir los diferentes tipos de osos. Una cuarta característica que tiene estos osos, dice, no tienen a nadie que le haga frente, excepto los siervos del Eterno. Hermano, un oso no hay nadie que le haga frente, excepto los siervos del Eterno. Dice, el oso es una especie de mamífero carnívoro que habita en bosques de Europa, Asia y Norteamérica. Estos animales no tienen depredadores naturales. Sonríase si puede, por lo que el hombre es su único enemigo, su único depredador, bendito sea, el único que le puede hacer frente, pero no cualquier hombre, hermano, en el ámbito espiritualmente hablando. Mire lo que dice Primera de Samuel 17 del 34 al 36. Dice estas palabras, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se da cuenta, hermanos? Que el único que le puede hacer frente a un oso es un siervo del Eterno, hablando en el ámbito espiritual. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿A quién va este oso a coger como presa? Que lo acabamos de leer en 1 Samuel 17, del 34 al 36. Los Pasukim me dice que en este caso el oso coge como presa la oveja. O sea que, hermano, usted, yo, somos el plato favorito de este oso. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Porque va atrás de las personas que han alcanzado esto en Yahshua HaMashiach. Que han alcanzado a sentarse en los lugares celestes, como nos enseña Filipenses, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria. Quinta característica, rápidamente porque se nos fue el tiempo. Despiertan su instinto de ataque. Los osos rugen en caso de agresión y si gritas pueden entender que se les amenaza e intentan defenderse. Nunca corras, los osos pueden acelerar y correr y hacerlo a 50 kilómetros por hora. Y si corres seguro que irá detrás. Dice, los osos tampoco corren bien cuando van abajo. Presta atención ahora, por favor. Si te dormiste en medio de la predicación, ahora date una cachetada y despiértate. Porque esto es bien importante. Mira lo que dice. Los osos tampoco corren bien cuando están cuesta abajo, pero probablemente lo hacen mejor que tú. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando esta potestad ve que usted ya está cayendo, hermanos, cuando esta potestad ve que usted ya está fallando al Eterno y usted ya va en caída, va en picada, a estrellarse contra el suelo y a pecar, hermanos, dice que dejan de correr.
Dejan de seguirte, hermano, estos osos. Bendito sea Hashem. ¿Se da cuenta por qué es importante que aprendamos de este reino animal? Bendito sea el Adón. Glorificamos alaba por esto. Dice 1 Samuel 17 del 23 al 24 estas palabras. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué? Porque a esta deidad, mira, le gusta esto, el hablar. Bendito sea el Eterno, el intimidar a las personas por medio del habla. ¿Qué permite esta deidad, hermanos, cuando está morando en una persona? Que esa persona hable cosas a las otras personas para intimidarlas, para hacerlas caer, para hacerlas meter en negocios que no deben meterse, para hacerles hacer cosas que no deben hacer. Bendito sea el Eterno. Y esto es algo que ustedes tienen que estar pilo y presto para esto, hermanos. Bendito sea Hashem. Y 1 Samuel 17 dice bien, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. No es casualidad, hermanos, de que el Eterno permita que la prueba tenga el número 40. Bendito sea Hashem. El número 40 en la numerología bíblica no es Talmud, ni es ningún tipo de Zohar o tipo de enseñanza del Mistra, hermanos, bendito sea, o Kabbalah, que el Señor reprenda al diablo, a sus demonios y todo eso, hermanos, bendito Hashem. Esto es numerología bíblica. Nos da a entender que el número 40, hermanos, simboliza y representa una de ellas, prueba. Bendito sea el Eterno. El Eterno fue tentado durante 40 días, ¿verdad que sí? Fue probado durante 40 días. Bendito sea el Eterno. Y así sucesivamente nos va enseñando que durante 40 días vino días de prueba en la bendita Tanaj. Aquí en 1 Samuel 17:16, como lo acabamos de leer, este filisteo durante 40 días de prueba estuvo hablando y intimidando al ejército de Yahweh, hermano, Sebaot. Bendito sea el Eterno. Lo que esta deidad le gusta hacer. Entonces, hermanos, ya se nos fue el tiempo. Los dejo con esta enseñanza, con esta meditación. Mediten en lo que les acabo de dar y entregar de parte del Eterno. Porque como me mostró el Adón, esta potestad va a venir, hermanos, a querer tomar influencia en la Keilah. Así que ustedes como siervos e hijos del Eterno que son, están advertidos. Por eso me decía el Eterno, hijo, cuídese con lo que usted habla, con lo que usted afirma, con lo que usted contesta. Bendito sea Hashem, y lo que usted da como, en este caso, como respuesta. ¿Por qué? Porque esta deidad, este oso, va a venir a probarnos, a hacernos caer, a hacernos a muchos de nosotros hablar lo que no debemos hablar. Bendito sea el Eterno, para traer estragos, para que la división se dé en medio nuestro, para que muchas cosas no funcionen conforme al Eterno, porque el Eterno, y por supuesto el Eterno lo sabe, porque lo sabe todo, pero me refiero que Hasatán sabe muy bien, hermanos, que por medio del habla nos podemos atar. O usted ata o usted desata por medio de lo que usted habla. Bendito sea el Eterno, y el Eterno le permite hablar. Y más si usted es un Kadosh de parte del Eterno. Bendito sea Hashem. Entonces, hermanos, que el Adonai me los bendiga, me los guarde en esta prueba que va a venir para nuestras vidas, hermanos. Yo les pido y les llamo a la prudencia de que no se estén entreteniendo en basura y media, porque eso es basura y media. Perdónenme que use este término, hermano, en cosas de este mundo, hermanos, que dice las Sagradas Escrituras que como consecuencia cosecharemos de la carne. Hermanos, hay cosas que debemos hacer, no la podemos dejar de hacer,
Por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables en muchas áreas seculares que usted y yo tenemos ya un compromiso con ello. Mas, sin embargo, hermanos, no nos entretengamos en eso constantemente. Por eso su servidor, aunque las Sagradas Escrituras dice que el Eterno nos hará cabeza y no cola, ¿verdad? Ha decidido, después de una carrera prácticamente aquí en Alemania y después de haber tenido la mayoría de mis trabajos, haber sido jefe, cabeza de esos departamentos, hermanos, bendito sea el Eterno, decidió un día, cuando conoció a Yahshua Mashiach, tener eso por basura y decidió, en este caso, tomar responsabilidades menores en los trabajos seculares. ¿Para qué? Para que eso no me entretenga, para poder que yo pueda crecer en Yahshua HaMashiach, hermanos, bendito sea Hashem, y poder, en este caso, salir de mi trabajo y olvidarme de eso, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Y así poder, pues, tener una mejor vida de calidad espiritual con el Adón, poder darle el tiempo que el Adón merece y amerita, poder tener ese tiempo que usted va a necesitar como siervo del Adón, que es ¿para qué? Para poder aprender todas estas cosas, hermanos. Pero si estoy metido y estoy enfocado en hacer dinero, en hacer negocio, en surgir aquí, surgir allá, tener esto, tener lo otro, tratar de tener una calidad, una vida estándar de calidad mayor, hermanos, cuando el apóstol Rab Shaul nos dice que nos conformemos si tenemos comida y vestidura, hermanos, que nos conformemos con eso. Bendito sea el Eterno. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con el ser humano hoy en día? Hermanos, que no se conforman y no están agradecidos con lo que el Eterno nos brinda, hermanos. Así somos, tenemos este reloj, sale el nuevo, ¿verdad? Y ya queremos tener el nuevo. Cuando este está funcionando y ya es más que suficiente, ¿por qué tenemos que endeudarnos, hermanos, con más cosas? Bendito sea el Eterno cuando todo ya está incierto. Seamos sabios e inteligentes, hermanos. Bendito sea el Eterno. Así que con esta enseñanza me despido. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que el Eterno les permita a ustedes que cada vez más el velo en nuestras vidas caiga. Bendito sea Hashem para que podamos hacer las cosas correctamente y así gustar de la presencia de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Así que ya hablé de suficiente, 1 hora y 32, pero creo que la información que le di no es cualquier cosa, ¿verdad que sí? Sino que nos va a ayudar prácticamente a, a estar un pie más adelante que las obras de las tinieblas. Amén. Para que usted se guarde, para que usted pueda andar en la rectitud y la santidad que el Eterno quiere que usted y yo andemos. Así que nos gozamos porque vamos a celebrar en breve Yom Teruah, hermanos. Bendito sea el Eterno. La fiesta de las trompetas. Nos vamos a gozar, ¿verdad que sí? Y comenzaremos prácticamente a prepararnos para el día de la expiación, para el Yom Ki, en este caso Yom Kippur, hermanos. Bendito sea el Adón y por ende gozarnos en el Sukkot. Amén. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Hasta un próximo vídeo, que el Adón Yahshua HaMashiach esté con ustedes. Shalom.